¿Qué tal, Taylor? ¿Cómo estás? Muy bien, Lucía. Pues es un placer poder entrevistarte de nuevo. Y ya que para comenzar te presentaras, porque yo ya sé bastantes cositas de ti después de haberte entrevistado alguna vez, pero Ujú. creo que al público le gustará saber un poquito más de ti. Pues bueno, soy Taylor Lubanzario Aldama de Bilbao. Eh, Mi padre es Jesús Nanga de Angola y mi madre es Juncal Aldama de Álava, de Llodio. Y nada, yo soy el hijo mayor de tres hermanos y me dedico ahora mismo a jugar a fútbol. Y eso es más o menos lo que te puedo contar así resumido. Ahora mismo no, en realidad llevas bastantes años jugando al fútbol. ¿Cuántos? Sí, en realidad desde los 17 años, desde los 17 años que llevo como profesional. ¿Y por dónde has pasado? ¿Por qué equipos, países, ciudades? Pues he pasado por muchos equipos, la verdad. En España he estado en el Celta de Vigo, en el Eibar, está en el Athletic, está en Irún, Logroñés, bastantes. Y estos últimos 3 años me fui al extranjero y desde entonces llevo jugando en Malta. Normalmente cuando se habla de deporte se suele tratar el tema de los valores. ¿Qué valores te ha aportado a ti el hecho de jugar un deporte de equipo? Pues muchísimo, yo creo que la verdad que da mucho el jugar desde pequeño con gente, ya te digo, yo creo que sobre todo lo que más me he llevado ha sido la humildad de respetar a mis compañeros, la humildad de no creerme más que nadie, esa parte yo creo que me la he llevado, otra gente se lleva otras cosas, pero yo creo que la humildad es lo que más me ha caracterizado en esto. Sin embargo, no todo habrá sido bueno. No, 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 no todo ha sido bueno. Ha habido episodios en estos más de 10 años de fútbol en los que he tenido que sufrir un poco, la verdad. Y supongo que no solo, pero que el racismo habrá tenido cierto protagonismo en ese sufrimiento. Sí, 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 sí. El racismo he tenido 2 episodios jugando a fútbol, estando dentro del terreno de juego, estando en el campo, y ha sido 2 episodios que me dolieron mucho y que todavía siguen ahí, todavía siguen dentro de ti. Escociendo. Sí, 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 con la espinita todavía ahí clavada. ¿Te gustaría hablar de ellos? Sí, podemos hablar perfectamente. Podemos hablar perfectamente. Ya ha pasado mucho tiempo. Tengo ahí guardado, no como algo que me duela mucho como para no hablarlo, así que sí que podemos comentarlo. Pues cuéntanos cómo fueron y qué edad tenías y también cómo te los tomaste en esos momentos, ¿no? Porque efectivamente ahora han pasado ya unos cuantos años, pero, Ujú. pero haznos un pequeño resumen y cuenta también cómo se vive, porque es verdad que es como que a los deportistas profesionales se os exige madurez y también a veces hasta cierta inhumanidad, ¿no? Para que podáis soportar no solo la presión de tener que jugar delante de un montón de personas, sino además tener que aguantar la presión, los insultos, las expectativas ajenas. Así es, así es. Bueno, yo el primer episodio que tuve fue muy pequeño, cuando era muy pequeño, tenía 11, 12 años. Igual menos. Me acuerdo que era un partido entre mi club, que era el Danoc Bat, contra el Athletic Club de Bilbao, categorías inferiores. Y me acuerdo que estaba jugando muy bien y hubo una acción cerca de la banda del terreno de juego y ahí estaban los padres también, al otro lado de la valla. Y recuerdo que una madre gritó, puto mono. Claro, entonces yo en ese momento me giré y me quedé como, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Y vi a mi madre que fue para allí a recriminárselo, hubo ahí una pequeña bronca, una pequeña no, una gran bronca, se lió bastante. Yo sí es verdad que tuve que seguir jugando y no pude ver mucho de lo que pasó, pero luego me contó mi madre que lo que hizo, lo que le recriminó a la madre del chaval, y ese fue mi primer episodio. Sí es verdad que después
el Athletic, consciente de todo y pasó en sus instalaciones y con una madre de un jugador suyo, pues se portaron bien, entre comillas, pidiéndonos disculpas, dándonos invitaciones para ir a San Mamés a ver al Athletic, estando con algún que otro jugador. El Athletic fue bastante bueno con eso. En concreto fue Koldo Asúa, responsable del fútbol base. ¿Lo recuerdas Y todavía y qué edad tenías tú? Es que recuerdas hasta el nombre. O sea, digo sí, yo que sí, tengo sí, sí, un sí, poquito sí. de huella. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que recuerdo a Coldo, cómo vino al día siguiente a las instalaciones nuestras del Danok Bat, al entrenamiento, y a pedirme perdón, a darme las entradas, a decirme que eso no caracterizaba al Athletic, bla, bla, bla. Sí, 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 sí. Me acuerdo perfectamente de él y que en paz descanse porque sé que falleció hace 2 años y le recuerdo por eso a Coldo. Y el otro episodio fue, pues no hace mucho, en 2017, 2018, con el Irún, un partido de Copa del Rey, en casa, en el que estaba jugando y tuve una acción con un defensa de ellos y me caí al suelo y nos caímos los dos al suelo y ahí empezó a recriminarme, se le fue un poquito la pinza al chico y empezó a recriminarme, tú no eres nadie, puto negro, aquí el que manda soy yo, tú aquí no pintas nada, pues cosas así. Lo peor de esto, que siempre lo cuento, es que el árbitro estaba al lado y yo se lo recrimino al árbitro, el árbitro hace caso omiso, sigue jugando, pues bueno, al final sigo jugando, si es verdad que termina el partido y exploto. Termina el partido y digo, hostia, lo que ha pasado aquí, y voy otra vez donde el árbitro, se lo recrimino, digo, tú lo has visto, tú lo has oído. Sí es verdad que estaba con un poco nervioso y lo dije con una actitud un poco, eh, no violenta, pero de enfado hacia él y hacia todo el mundo, la verdad, en ese momento. Y al final el árbitro en el acta, puso que me expulsó a mí y puso que, que yo fui el que empezó toda esa bulla. Sí. De hecho, me cayó a mí un mes de sanción a mí, sí. Un mes de Bueno, sanción me cayó. de hecho yo te conocí por eso, porque yo lo vi en prensa, quizá en alguna red social, Ujú, y me provocó una rabia tremenda. ¿Cómo te sentiste tú? O sea, porque si me provocó rabia a mí, que ni siquiera te conocía, eh, ujú. yo no puedo ni imaginar cómo debe ser para ti, porque efectivamente todas las personas racializadas, migrantes, de ascendencia migrante, en algún momento de nuestra vida nos vamos a topar con el racismo, con la xenofobia o con los dos, porque incluso a quienes hemos nacido aquí tienden a inferirnos la nacionalidad y pensar que somos de fuera, ¿no? Pero, pero claro, que te pase delante de tanta gente y sobre todo otra cosa que nos pasa mucho a las personas racializadas, que encima tengas que ser perfecto, que no puedas, o sea, que te exijan que respondas de manera pues como súper taimada, tranquila, Sí, como, sí, sí. jolín, qué injusto eso también y bueno, ¿cómo te sentiste tú? Pues la verdad con eso, con muchísima, muchísima injusticia. Sí es verdad que después de toda esa bulla en el túnel de vestuarios, perdón, yo me voy a la ducha y recuerdo que estuve en la ducha debajo del agua unos 15 minutos llorando. Sí, sí, y cada compañero mío viniendo a mi sitio de la ducha, a mi ducha, oye, Taylor, lo sentimos mucho, tranquilo, eh, haremos lo que sea, estamos contigo. Pero recuerdo esa imagen, la tengo grabada, de estar en la ducha 15 minutos, el agua cayéndome y yo estando ahí, llorando, solo llorando, de rabia, de impotencia, de "¿Por qué injusto esto, de que me esté pasando a mí, cuando el culpable es la otra persona". La verdad que lo recuerdo así, ese episodio. Cuando la culpable era la otra persona que encima se fue de rositas porque te sancionaron a ti, ¿no? Que es que, o sea, y esto, ¿no? Esta necesidad además de, o bueno, esta cotidianidad más bien de recibir insultos y que encima no podamos siquiera responder a esos insultos. En fin, Efectivamente. me has hablado de lo que te sucedió de forma más reciente, pero ¿qué hay de cuando eras un niño? ¿Cómo encajaste eso teniendo, no sé, 8 años o por ahí, creo que has dicho que tenías? Sí, 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 tenía 10 como mucho. La verdad que mis padres me ayudaron muchísimo. Me acuerdo que después de eso mi padre sí es verdad que me empezó a hablar ahí un poco de racismo
porque yo hasta entonces no había tenido nada, no había tenido ningún episodio ni en el colegio, ni con la cuadrilla, que en Bilbao somos muy de cuadrillas. Entonces, me resultó un poco extraño, me puse a pensar, oye, lo de mono, ¿por qué afecta? ¿Por qué me insultan de esta manera? Y sí es verdad que mi padre me lo explicó, ya que mi padre vino muy, muy joven a España y también tuvo algún que otro episodio cuando vino, allá por el 88. Y me lo explicó mi padre y gracias a mi padre pues fui entendiéndolo poco a poco. Mi madre también me daba alguna que otra pincelada y gracias a ellos dos pude entender y pude saber lo que me venía más adelante, ¿no? Que me volvió a pasar unos años después. Si es verdad que fuera del fútbol también pues me ha pasado, entonces he estado un poco preparado para ello gracias a la labor de mis padres. Y eso que acabas de decir es súper interesante. En Estados Unidos lo llaman the talk, ¿no? La charla. Eh, Ajá. parece que es algo que se da en un montón de familias, ¿no? Como los padres y las madres, o los padres o las madres, tienen que hablar con sus peques desde que son súper jovencitos, desde que son niñas y niños, para que sepan lo que les espera, ¿no? De alguna manera, a mí me parece fantástico. Creo que a mí me hubiera gustado que mi padre y mi madre hubieran hablado conmigo cuando era pequeña, Ujú. ¿no? Eh, pero por otro lado es como adultificar a la infancia desde que es súper pequeñita, ¿no? O sea, igual que he dicho antes que tienes que ser sobresaliente y no te puedes alterar cuando te están insultando, también desde muy pequeño tienen que inocularte una serie de precauciones para que sepas cómo va a ser la vida cuando tú todavía estás jugando y quieres jugar. Sí, sí, sí. Al final, lo que tú dices, este tipo de charlas, siendo tan pequeños, pues bueno, cuando tú tendrías que estar jugando sin preocupaciones, estando con los amigos, sin tener que preocuparte de lo que pase en la calle, pues son bastante, bastante curiosas. Pero bueno, por otra parte, yo creo que por lo que hay son necesarias y yo si lo tuviese, si yo si lo tuviese que hacer ahora con mis hijos, pues lo haría también. Y creo que se debe hacer, vamos, creo que se debe hacer, que esa charla hay que tenerla ahora, como tú dices, y la verdad que viene bien para ir preparando a cualquier niño para lo que viene. Porque viene. Y de eso también quería preguntarte. Evidentemente el racismo no solo es algo que se dé dentro de los campos de juego. Y esto me parece súper importante tratarlo porque muchas veces las personas que no creen en la existencia de racismo lo que tienden a decir es, bueno, esos son exabruptos que se dan en un contexto de emociones, pero fuera del campo también pasa. Sí, 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 está claro, pasa en el campo, pasa fuera del campo, o sea, el racismo está ahí en España, el racismo está ahí, eso tiene que quedar claro porque sí es verdad que lo intentan como, ¿no? Se escucha mucho lo no, son casos aislados, bla, 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 bla. Hostia, casos aislados, ya no sé cuántos casos van solo dentro del fútbol, te voy a hablar solo dentro del fútbol, no sé cuántos casos aislados hay, o sea, cuántos casos aislados necesitas para que no sean casos aislados, porque ya no sé cuántos vamos solo en el fútbol, pasa en cada estadio, este último que ha pasado con Nico Williams en Calderón, o en el en Metropolitano, perdón, eh, es otro caso aislado, ¿no? Entonces dices, joder, en estos últimos 2 años, un año y medio, con todo lo que ha pasado con Vinicius y está pasando ahora con Nico Williams, casos aislados ya no hay. Pero ya te digo que pasa dentro, pasa afuera. Las personas que más sufren, obviamente, son fuera del fútbol, eso que quede claro, eso la gente lo tiene que saber, que si le pasa a Vinicius, le pasa a personas muchísimo más vulnerables. Y, y lo tenemos que arreglar, hay que arreglarlo como sea. Y además negarlo no sirve de nada, que ese es el gran problema, ¿no? Si lo negamos infinitamente, el problema se mantiene. Em, Eh, No sé si tienes alguna anécdota personal fuera de los campos de juego. Me ha parecido súper importante que además un futbolista diga eso, ¿no? Que el racismo no es solo Vinicius y que además los futbolistas, los deportistas profesionales tienen una serie de privilegios que les sirve para que, aunque experimenten racismo, porque por supuesto que nos libráis, también es verdad que se libran de un montón de cosas. sí, 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 o sea, eso hay que dejarlo claro, que fuera del fútbol existe el racismo y hay mucho. Yo lo digo también, pues bueno, pues al final porque tengo
familia, tengo amigos que lo sufren fuera de terrenos de juego y que no son tan privilegiados como podía serlo Vinicius, yo, Williams, etcétera. Y me duele que sufran ese tipo de cosas fuera del terreno de juego, sin cámaras, sin pruebas luego para poder defenderse. Eh, es algo que me duele, es algo que me duele bastante. En Bilbao en concreto ahora eh, está incrementándose otra vez esos casos de, de racismo, por ejemplo, hacia los manteros últimamente. Entonces, me duele y me fastidia mucho que fuera de los terrenos de juego no puedan defenderse como nosotros. Eh, También me parece muy interesante esto que has dicho de sin cámaras, ¿no? Porque es verdad que el racismo parece un acto de fe. Y eso tiene que ver un poco con la credibilidad que tienen las personas negras, que es menos que las personas blancas. Bueno, las personas racializadas en general, pero en el caso de las personas negras está muy conectada esa falta de credibilidad con la deshumanización de nuestros cuerpos. ¿Qué credibilidad pueden tener cuerpos que jamás han sido considerados humanos? A mí me da mucha rabia que cuestionen cuando hablamos de racismo o que nos llamen piel fina, cristalitos, ¿no? Todos estos términos que se utilizan mucho Sí, ahora, sí, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que somos lo contrario, que somos paquidermos, que tenemos la piel súper gruesa por haber experimentado desde nuestra infancia menos tierra, porque qué ternura cabe en infancias en las que tienes que defenderte desde que eres súper, súper peque. Eh, y que precisamente por eso tenemos la piel gruesa y dura, ¿no? Como elefantes. Es efectivamente. que además me parece importante hablar de ámbitos, ¿no? Por ejemplo, se da el racismo en la educación, se da el racismo cuando salimos a los locales de ocio, se da el racismo en nuestras interacciones a veces con los cuerpos de seguridad del Estado. No sé si a ti te ha pasado, si le ha pasado a amigos tuyos, si quieres contar alguna anécdota. No, al final, a mí concretamente fuera han sido episodios no tan graves como el que le puede ocurrir ya te he dicho, a los manteros que tenemos en nuestra ciudad y a la gente más vulnerable. Yo, los episodios que he podido tener fuera de la calle, o sea, en la calle han podido ser pues, los pequeños gestos de ir con mi madre y parecer que no somos madre e hijo y hacerme ese feo a mí en la acera, paseando con ella, o preguntarnos si somos pareja, ese tipo de cosas me han pasado a mí. El, el Preguntaos que agarrarse el sois, bolso, preguntaos si sois pareja, asumiendo que, claro, tú eres un chico joven negro que se está aprovechando de una mujer, claro. efectivamente, efectivamente. Eso sí que me ha pasado, también pues el cruzarse de acera a la gente, el agarrarse el bolso, ese tipo de detalles que los vas viendo en el autobús, en el metro y bueno, ahora me hace muchísima gracia, ¿eh? Antes sí que es verdad que me dolían, pero ahora me río. Cuando me pasa, me entra la risa. Que sí es verdad que me dan ganas de decir algo, pero bueno, pero me callo. Y amigos, lo que te digo, si es verdad que tengo gente conocida, pues en Bilbao, manteros, trabajadores, que lo sufren a diario pues, por lo que tú dices, por la policía municipal, por otro tipo de gente más poderosa y me duele mucho porque no se es justo ni ellos tienen el arma para poder defenderse de este tipo de gente. Y es que lo que parecen vivencias subjetivas o aisladas en realidad son vivencias intersubjetivas. Hay un montón de personas que estamos Ujú. viviendo lo mismo en distintos momentos en diferentes lugares, ¿no? El hecho de Tal que, cual. de que se cambien de acera, que además eso no es algo inocente tampoco, de nuevo está conectado con cómo se lee sobre todo a los hombres negros, más que a las mujeres negras. A nosotras se nos lee de otra manera y es como personas peligrosas. Y eso, de nuevo, está conectado con la deshumanización de los cuerpos negros Ujú. y cómo se les lee como seres que no son pensantes, sino que son solo instinto, ¿no? Y como tal son hipersexuales, incapaces de dominar sus bajas pasiones, Violentos, sí, sí, sí. momentos, y que además eso tiene consecuencias en el día a día, precisamente por eso se les pide más la documentación y demás. A mí me resulta súper importante porque hay veces que nos exigen, ¿no? Las anécdotas cuando se habla de racismo y son Ujú, importantes para aterrizar cosas que son muy grandes, ¿no? Los sistemas son enormes y somos incapaces de verlos. A mí me ujú, gusta mucho utilizar una anécdota que
me dijo la madre precisamente de chavales mestizos, afro, en un libro que escribí, y es que ya Ujú, el racismo es como el polvo, está en todos los lados, pero solo lo ves cuando se posa y se han juntado un montón de motas, ¿no? Y ahí ya es tarde, solo lo ves cuando ha habido una paliza, cuando ha habido un linchamiento, aunque sea verbal, en un estadio de fútbol, pero hay otras cosas que se ven menos y son igualmente perniciosas. Por ejemplo, para mí el sistema educativo, independientemente de que hayas experimentado bullying o no, es un sistema profundamente racista porque más allá, repito, de los insultos, de que te llamen conguito y esos clásicos, porque son clásicos que muchas personas ujú. experimentamos, está, por ejemplo, el hecho de que el temario sea 100% blanco y profundamente masculino. Total, Y eso es súper racista y nos afecta a absolutamente todas las personas negras, ya sean futbolistas con éxito profesionales, ya sean personas ricas. total. Es Sí, sí, complicado sí. sin poder imaginarse en un montón de sitios porque jamás te han imaginado ahí. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Yo esto sí es verdad que lo he empezado hace unos años. Hubo el caso de la película La Sirenita, que Mm. cogieron a una actriz negra y hubo un barullo, hubo una polémica de la hostia y me puse a pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, la sirenita no puede ser negra, ha sido toda la vida blanca y ahora os enfadáis porque sea negra. Y no lo entendía, no lo entendía hasta que dije, joder, o sea, esto es un problema gordo. Esto es un problema bastante gordo, la verdad. Y ahora con el tema pues de que tiene que haber más inclusión en películas, en series, etcétera, se está viendo el racismo que había antes. O sea, se está viendo que a la gente le afecta y la gente no quiere ver a personas negras en pantalla. O sea, es increíble. Es que es como tú lo has dicho ahora, o sea, tal cual, en los libros, pero es que está pasando también no fuera de los libros. Es increíble. En todos los sistemas de representación, que es que, o sea, es súper fuerte por lo que tú has dicho. Al final, ¿quiénes son los pieles finas, no? Tal Porque yo llevo cual. toda la vida referentes en los medios de comunicación, en los libros de texto, en la peli, en la Ajá. publicidad, salvo negativos, para hacer chanza, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando aparecen es como, no, una sirenita negra, perdona, las sirenitas no existen, ¿sabes? Y además son figuras que de existir, ¿no? Que existen en la imaginación y en la literatura y tal, han formado parte de muchas culturas, la japonesa, la africana, África Occidental, Mami Wata, o sea, quiero decir, Ajá. se han concebido sirenitas en los imaginarios de muchas culturas. ¿Por qué no iba a ser de ahí, no? Además, Tal que la cual. sirenita al principio es de aguas cálidas porque Sebastián el Cangrejo hablaba con acento caribeño. Entonces, Cierto, cierto, cierto. pero bueno, y más allá de eso, otra cosa que pasa también en el sistema educativo y que para mí es súper importante, no sé si a ti te habrá sucedido, es que también, bueno, hay unos datos que para mí son como súper heavy y que tenemos que tener Ujú. ¿no? El 69% de los hijos de migrantes y el 60% de las hijas de migrantes no llega a bachillerato. O sea, son datos terroríficos. Ujú. Eh, y una parte de ellos culpa al profesorado de que no espera nada de esa parte del alumnado, ¿no? De quienes son de ascendencia migrante, de quienes son personas racializadas. Yo creo que el profesorado tiene que mirarse sus prejuicios, esto para empezar, pero también tiene que recogerse esto, ¿no? En términos sociales, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa en las casas de los hijos y de las hijas de migrantes? Pues a lo mejor hay una pobreza extrema que impide que puedan ayudarle, que puedan pagarle las clases particulares. A lo mejor los padres y las madres no hablan el idioma y no pueden tampoco ayudar con los deberes. A lo mejor la madre, porque solo está la madre, trabaja 100 millones de horas y cuando llega ya tampoco puede ayudar con los deberes, puede que no haya ordenadores en casa. Puede que esos peques tengan que cuidar de sus hermanos menores porque los padres no están en casa, ¿no? Y yo creo que estos son temas que como nos estamos quedando solo en el insulto o en la agresión física, no se están tratando. Pues es un tema a tratar, es un tema a tratar y te lo digo como en primera persona porque a mí me ha pasado. Yo sí es verdad que he notado esa parte del profesor de discriminarme a mí como, mira, Taylor, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú digas, que no vas a llegar a nada ni vas a estudiar nada. Si es verdad que te lo cuento yo ahora como personalmente tuve ese problema, entre comillas, también en el colegio, en el que rápidamente
Le dijeron a mi madre, tu hijo no tiene que estar aquí, tu hijo tiene que buscarse la vida, etc, etcétera. Y como lo he sufrido, lo pasé bastante mal. Pero ya te digo, como tú bien dices, es un problema que hay que solucionar, ya te digo, con más ayudas sociales para los más vulnerables, como se pueda, porque hoy en día, aparte, sí es verdad que te exigen en los colegios, pues eso, lo que tú has dicho, tener iPads, tener ordenadores, tener internet en casa incluso, son muchísimas cosas a las que hay gente que no tiene acceso y es un problema. Es un problema. Los datos que has dado no los tenía en cuenta y parecen escandalosos. Son escandalosos y me parece esto, ¿no? Súper importante lo que tú has contado, de que de ti tampoco esperaban nada. Y cuando yo he hablado con algunas personas de esto, es bueno, ya, pero hay gente que también vive eso y a pesar de todo tira para adelante, ya, pero no podemos esperar que los hombros pequeñitos de un niño o una niña aguanten el peso gigantesco de un sistema. ¿Que hay peques que se salen de ahí? Pues mira, sí, yo he sido una empollona toda mi vida, hasta el punto de ser hasta Ujú, repelente, pero es que no podemos esperar. Y también es cierto que yo en casa sí que tenía un apoyo. Mi padre era profe, mi madre era ingeniera, ujú. que estudia, 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 pero ¿qué hay de las casas en las que eso no pasa o no puede pasar porque los padres están a otra cosa, porque están currando, ¿no? Cierto. Entonces, me parece súper importante esto que cuentas porque cuántos niños se quedan por el camino. Y también a muchos hombres negros, porque sobre todo los hombres, aunque también les pasa a las mujeres, cómo solo se espera que brillen en el ámbito del deporte. ¿Y qué Sí. pasa? ¿No? Sí, 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 eso es verdad. Sí, solo parece que, que los hombres negros podemos triunfar solo en el deporte, que los estudios no son para nosotros. Es verdad que estamos como encasillados ahí, eh, nos meten ya en ese saco de que no, nuestro físico es fuerte, rápido, grande y que por eso tenemos que destacar en gimnasia, por ejemplo, en atletismo, nos meten ya directamente a ello. Es como que nos marginan con los estudios. Hay que solucionarlo, Lucía. Eh, Políticas antirracistas, apoyo social a las personas más vulnerables. Todo esto tiene que venir desde ayuntamientos, desde gobiernos, desde estamentos altos. Así que esperemos, y está también en nuestra mano, poder forzar a que todo eso vaya avanzando. Súper de acuerdo en que tiene que ser algo que venga de arriba. O sea, no pueden ser medidas individuales. Tú puedes tener una profe que te dice, no, Taylor, tú vales un montón, venga para adelante. Por supuesto que puedes ser un buen deportista, que ha sido tu caso. Si en mi caso hubieran esperado que fuera una gran deportista, o sea, ahora mismo estaría viviendo en situación de calle. Estarían... Claro, yo soy un paquete, ¿no? Y escuela también mucho. Bueno, no sé si es un paquete, pero yo empecé en la escuela de música con 8 años y salí con 20. Entonces yo no he practicado deporte, estaba encerrada en un Ajá. conservatorio. Pero, pero que de eso también a veces se quejan algunos deportistas negros, seguro que saldrán las próximas charlas, y es que no se valora sus triunfos porque se asume que todo lo que consiguen es gracias a esa lotería genética, como si no Se da por tuvierais, hecho. como si tuvierais que esforzaros. Ujú. Sí, 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 se da por hecho, se da por hecho. En el fútbol pasa bastante también. En el fútbol eh, suele haber niños negros con un físico potente, un físico bueno, y se da por hecho que esa persona luego con la misma edad, con 19 años, 20, cuando tenga la misma edad que los demás, ya no va a ser lo que era antes. Entonces, sí es verdad que cuando pasa eso, ha habido muchísimos casos de niños negros que no han llegado a más. Entonces, como no, cuando son jóvenes sí que pueden, pasan por encima a todos los niños blancos, porque los niños blancos son pequeñitos, etc, etc. Pero luego ya pierden todo lo que tenían, ya no es lo mismo y pasa muchísimo en el fútbol. A mí en concreto también me ha pasado eso y duele porque si hay casos que, como el mío o como el de Iñaki Williams o como los que están ya arriba, pues oye, mira, han llegado a la par y están todos igual. Están todos igual. También hay niños que miden como Iñaki Williams y que pesan como Iñaki Williams, niños blancos. Entonces, son argumentos que ya ahora mismo no tienen cabida. O no deberían tenerla. También me he leído hace poco un libro muy guay que se llama Baloncesto y Racismo y habla Ujú, de que, vale, sí, pues la NBA lo llaman competición de negros porque hay muchos jugadores, lo sabemos, de baloncesto, pero sin embargo, ¿quiénes son las personas que presiden esos clubes? ¿Quiénes lo entrenan? ujú.
son los agentes también de esos deportistas, que en muchas ocasiones, o en la mayoría, son personas blancas porque los propios jugadores negros no confían igual en personas negras y esto tiene que ver con el endorracismo, del cual es muy Mm, difícil librarse porque cuando tú creces en un sistema que es racista, lógicamente también... vas cogiendo cosas, sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. La verdad que sí, la verdad que ahora que lo dices, un deporte dominado por gente negra, los jugadores, los protagonistas, que sin ellos no habría NBA en este caso, son todos negros, pero claro, los dirigentes, los del poder son personas blancas, la verdad que es bastante curioso. En el fútbol también, en España en concreto te hablo, mm, es imposible que encuentres en primera división un entrenador negro, es imposible que encuentres en primera división un director deportivo negro. Reja, Reja, yo me acuerdo de él porque soy del Barça y me gustaba un montón. Cierto, 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 Fran Rijkaard, cierto, cierto. ¿Y qué hay del derecho al ocio? Porque también hay estudios, uno por ejemplo de la Universidad de Barcelona, que demuestra, también ha hecho un montón sobre racismo, ¿no? Que tiende a negarse el acceso a los locales de ocio, a las discotecas, los pubs, a las personas racializadas con la excusa del derecho de admisión o de llevas deportivas o la indumentaria, a pesar de que luego entran otras personas blancas que llevando esa indumentaria pueden pasar tranquilamente. No sé si a ti te habrá pasado. Me ha pasado y me ha pasado en 2019, fue justo antes, sí, sí, fue justo antes del COVID. Me acuerdo que fui con un amigo mío a una discoteca de Bilbao y no pedían el DNI, me acuerdo que no pedían el DNI y estaba pasando la gente hasta que llegó a mí. Y cuando llegó a mí me pidieron el DNI. Me acuerdo que me toqué los bolsillos y me acuerdo que se me había olvidado traer el DNI. Y le dije, hostia. Dije, se me olvida el DNI, tío, pero déjame entrar que no has pedido el DNI a nadie. Eso no me has pedido a mí. No, no puedes pasar. Y esa fue la primera vez que me pasó a mí y me quedé, o sea, me quedé como en shock con mi amigo en plan, tío, ¿por qué no me está dejando pasar a mí si todos estos no les ha pedido DNI? A todos los demás no les había pedido DNI. A todos los demás que estaban entrando antes que yo eran todos blancos y no les estaba pidiendo DNI y a mí justamente me pide DNI. Y me acuerdo que se lo recrimino y le digo, a todos estos no le estás pidiendo DNI, a mí me estás pidiendo... ¿Por qué? Quiero saberlo, ¿por qué? Y no me supo responder, que te vayas de aquí, no me supo responder porque eh, estaba claro que no me iba a decir por qué eres negro, pero con la cara y con sus actos me lo dijo todo. Y es un problema, pues ya te digo, pues como el que hemos hablado antes, ¿no? Que está fuera de los terrenos de juego también, que hay gente que lo sufre todos los fines de semana. Y es un problema también que hay que controlar, que tengo el mismo derecho que los demás a pasármelo bien y a poder entrar donde me dé la gana y como me dé la gana, con deportivas, como quiera, como quiera. Claro, por eso yo hablo eso, ¿no? El derecho al ocio. Cuando tú tienes una vida que en principio puede que no sea fácil por estas privaciones que tienen muchas familias migrantes o de ascendencia migrante, y lo único que quieres es decir, bueno, pues desconecto y me voy a una discoteca, que no te dejen entrar o que sea otro problema, ¿no? El poder divertirte es tremendo, es tremendo. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, tampoco es el único. Hay otro estudio que dice que a igual currículum, me los he empollado, que Ah, sí, dice que sí. a igual currículum, las personas que no somos, por así decirlo, ¿no? Españoles de pura cepa, que tampoco tengo muy claro qué es eso, pero lo tenemos un 36% más complicado para entrar en el mercado laboral. Es un estudio que se hizo con más de 1000 currículum iguales, ¿no? Entonces es como, bueno, vale, pues a pesar de todo, de que sea más complicado superar, por ejemplo, el bachillerato por la falta de expectativas del profesorado y también a veces de las autoexpectativas porque no hemos visto referentes, a pesar de que salir a divertirme para desconectar, pues tampoco es tan sencillo, a pesar de las identificaciones por perfil racial que me criminalizan en el barrio, que si quieres ahora hablamos de ellas. Cuando, pese a todo, me esfuerzo, llego al mercado laboral y tampoco tengo la misma posibilidad de entrar. Claro, supongo que en el deporte es algo distinto esto, pero no sé si en tu entorno a tus amigos o amigas o familiares les ha pasado. Y no sé si en el propio La- deporte también, quizá, ojo. En el deporte yo creo que hace 10 años sí que pasaba. Hace 10 años las personas negras, en concreto en el fútbol, se veía mucho menos que ahora. Fuera de ello,
Creo que mi hermano terminó su carrera y creo que mi hermano le ha pasado, a mi hermano le ha sucedido esto, de tener el mismo nivel, de tener el mismo currículum que otras personas y ser descartado. ¿Por qué? Puede ser por los apellidos, puede ser por... Pues no sé por qué. Tardó bastante en encontrar trabajo y ya te digo, mandando currículum al mismo nivel que las demás personas o más. Entonces, pasa mucho a la hora también de cuando vas a alquilar o a comprar un piso, pasa muchísimo también, hay muchísimos problemas para alquilar, ya te digo, en el momento que das tu apellido o te cuelgan o te dicen que no está para alquilar de repente o que el precio ha subido. Entonces, son casos de racismo que no quieren ver ellos, que para ellos eso no es racismo, puede ser microracismo, pero que está ahí instaurado en todo, es que está en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Jolín, a mí me cuesta que no se vea como racismo lo del alquiler, teniendo en cuenta que es que imposibilita algo tan vital Vital para alguien, sí, sí. como es tener una vivienda digna. Tal cual, tal cual, tal cual. Y Tal cual. además, Y incluso te tiene que dar, te da hasta miedo hacer la llamada de, oye, que quiero alquilar un piso, ¿me dejáis o no? Mi apellido tal, soy tal. De hecho, yo por el fútbol he tenido que ir a bastantes ciudades y alquilar. He tenido que irme de alquiler en todas las ciudades en las que he estado. No he tenido ningún problema, ¿eh? No he tenido ningún problema, pero sí ha habido gente que no se ha esperado que yo fuese negro después de hablar por teléfono. Entonces, ya sea por mi acento, ya sea porque hablo un castellano, no lo sé, pero hay gente que no se lo ha esperado. Entonces ha sido como un impacto entre él y yo. O sea, tú no te esperabas, yo tal. Nos hemos quedado así como a medias. Me pasó en Oviedo, sí. Y es bastante, bastante frustrante llegar y que consideren que tengas que ser blanco por hablar tal. Son detalles que te van marcando. bueno, yo de ahí rescato un montón de cosas, ¿no? El tema del acento, que tu acento es de Bilbao, De clarísima. Bilbao, duro, sí, ¿no? Claro, esto de tener que avisar de lo que eres es muy fuerte, lo contaba el otro día la Mintior en un monólogo. Yo me llamo Lucía, porque yo ni siquiera tengo un nombre extranjero, ¿no? Hay Lucías en muchas partes del planeta, pero Lucía pronunciado con esta Z o con esta C, ¿no? Ajá. Claramente, nombre de aquí, mi acento es profundamente surmadrileño. Pero claro, también ahí se cuelan varias cosas. Una, ¿qué pasa con las personas que sí que tienen acento de fuera? Ni siquiera les dan la oportunidad a veces de ir a visitar esas viviendas. Esto, ¿Cierto? y por otro lado, que no se puede asumir que podamos ser de los distintos territorios del Estado español Ujú. por el hecho de ser personas negras en 2024, ¿no? Tal No sé cual. si pasa lo de la pregunta con eco. ¿De dónde eres? En mi caso, España, España. No, España. España, España. Bueno, Madrid. Madrid, Madrid. Alcorcón. Alcorcón. Pregunta con eco, ¿no? O sea, ¿no lo has oído bien o qué? Nunca había escuchado lo de pregunta con eco, pero buenísimo, Es que es buenísimo. mío, mío. Ah, vale, 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 vale. Muy bueno, muy bueno. A partir de ahora yo lo voy a usar también, ¿eh? Lo voy a usar. Pero sí, sí, me ha pasado toda la vida. Eso me ha pasado toda la vida. O sea, ¿de dónde eres? ¿Pero de dónde? ¿De dónde son tus padres? ¿O tú dónde has nacido en concreto? Todas esas preguntas me han pasado desde muy pequeño. Y la verdad que es que cansa, la verdad que cansa. Pues si es que soy de aquí, si es que soy de aquí, o sea, ¿qué quieres saber? En concreto, ¿qué quieres saber? ¿Qué me estás preguntando? O sea, dímelo. Pero si, Eso. si- si soy de aquí, me estás viendo que soy de aquí, que estoy en el barrio, llevo en el barrio toda la vida, llevo en Bilbao toda la vida, la cuadrilla, tal. O sea, ¿qué quieres saber en concreto? ¿De dónde son mis padres? Pregúntame, ¿de dónde son mis padres? ¿De dónde soy yo? La Pero sí, pregunta sí, sí. real, como dice Rubén H. Bermúdez, que además escribió un libro que se titula así, es ¿Y tú por qué eres Y, negro? y tú Esta es porque eres negro, tal cual, es así, es así, es así. Esa es la pregunta que tendrían que hacer. Esa es la pregunta que Eso tendrían es. que hacer. Y luego ya tú ves si te apetece responderla, que esa es otra, ¿no? Otra, entonces, estoy en mi derecho también de responder o no. Claro, pregúntame primero cómo me llamo, porque es que, o sea, a mí me ha pasado incluso entrevistando a gente, recuerdo una vez en un programa internacional en el que yo trabajaba, que la persona a la Ujú. que estaba entrevistando
paró la entrevista y me dice, ya, pero ¿tú de dónde eres? Y yo, de Madrid, Madrid. Bueno, es que esto fue muy fuerte porque su respuesta fue, oye, que a mí no me importa, ¿eh? Que me encantan las colombianas, las venezolanas. Madre mía del amor hermoso. Ok, Madre mía. ¿No colgaste? ¿No terminaste la entrevista? pues la tuve que terminar porque luego está también esto, ¿no? El entorno laboral y todo lo que a veces te tienes que comer con patatas por el hecho de tratar de ser profesional. Y luego también como muchas veces te arrepientes, ¿no? Dices, tenía que haber dicho, tenía que Tenía que haber... haber dicho, tenía que haber dicho, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Y qué consecuencias tiene ese cuestionamiento de tu vasquidad, bilbaidad, que no sé si eso se puede decir, a lo largo a lo largo de tu vida? Pues lo primero de todo, súper orgulloso de ser de Bilbao, súper bilbaíno, ¿eh? Em, la verdad que para mí es estoy muy, muy, muy orgulloso de ser de Bilbao, muy orgulloso de ser negro, muy orgulloso de ser afrovasco, porque en Bilbao sí, hace como unos 25 años, eh, ahora hay muchísimas ONGs, muchísimas asociaciones, y hace 25 años recuerdo que nuestros padres en Bilbao abrieron Afrovasca. En Bilbao en Bilbao, en Euskadi, las cuadrillas suelen tener lonjas locales porque no tenemos el sol los 365 días del día y como queremos estar juntos, pues necesitamos esos locales para estar Cada ahí vez, metidos. cada vez tenéis más sol. Cada vez tenemos más sol, cierto, cierto, cierto. Entonces nuestros padres hicieron Afrovasca y me acuerdo que el local se llamaba Afrovasca. Entonces todos nos empezamos a llamar afrovascos. En plan, todos éramos afrovascos. Eso era una época que me encantaba. Yo tenía unos 6 7 8 9 años y una situación, era increíble cómo nos juntábamos todos los afros, nos juntábamos en San Francisco en concreto, en Bilbao, en el local y estábamos todos juntos ahí, todos bailando, divirtiéndonos, todo el mundo juntos sin ningún tipo de problema. Y ya te digo, todos considerándonos afros y todos considerándonos vascos. O sea, mi padre, que no ha nacido aquí, que nació en Angola, si le ves hablando euskera, intentando, hostia, que soy vasco, que no soy español, que soy vasco. O sea, hablo euskera y otros padres intentando hablar euskera, o sea, me parece, es una sensación que tengo súper enriquecedora de todo ese mundo. Súper Y lo que enriquecedora. Y lo que has dicho me parece fundamental porque al final de lo que estás hablando es de que se puede ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que una de Tal las cual. cosas de que cuestionen nuestra españolidad, vasquidad, madrileñidad, no sé, y otras palabras que me puedo inventar, que al final madrileñidad no sé si existe, pero una de las consecuencias de eso es que al final acabamos cuestionándola también nosotras y nosotros mismos, ¿no? Como tú no puedes creer que yo sea de aquí, al final yo acabo no sintiéndome de aquí. Y a veces, Tal pues, cual. caso, ¿no? Yo he crecido considerándome 100% guineana, cuando no fui a Guinea hasta que no cumplí los 25 años, hace relativamente poco, ¿no? Porque no me dejaban sentirme de aquí, porque desde el momento en el que me preguntas todo el rato de dónde soy es porque asumes que no puedo ser de aquí a pesar de que hable Ok. exactamente igual que tú, a pesar de que me hayas visto toda la vida en los mismos sitios que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, cumplir años me ha servido para entender que puedo ser muchas cosas al mismo tiempo. Y ya está, ¿no? Y que Sí, nadie sí, puede sí. de mis distintas capas identitarias porque soy, sobre todo me considero de mi barrio, porque creo que otra de las cosas Ujú. que pasa cuando cuestionan nuestra identidad nacional es que al final tendemos a ser de nuestras matrias chicas, ya sea tu ciudad, Bilbao, mi localidad, Alcorcón, mi bar Ujú. incluso, o el banco en el que como pipas. Y eso también me parece súper bonito, ¿no? Que podamos sentirnos, que podamos deconstruir un poco el Estado-nación y podamos reconocernos en sitios más pequeñitos donde tenemos historias. Cierto, 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 cierto. Cierto. Y ahora que dices todo esto, echo en falta esa ¿qué palabra puedo usar para esa cercanía de toda esta gente o esa empatía? Porque ahora está muy de moda hablar del tema, bueno, está muy de moda, ¿no? Es primera orden del día la salud mental. Ponte en mi lugar, por favor. O sea, ponte en mi lugar, piensa antes de hablar, piensa que todo lo que puedas decir a mí me puede afectar de X manera
o a un niño cómo le puede afectar. O sea, quizá yo lo voy a interpretar mejor y yo lo voy a asumir mejor, pero es que a un niño no le puedes decir cualquier cosa. Y más ahora, con el tema pues, de la salud mental, la gente tiene que ser consciente de todo eso. Oye, ¿cómo le puede afectar a esa persona que yo le diga esto? Punto. Y ya está, es que eso está ahí. Y si he hecho en falta, pues eso, esa empatía, esa cercanía de la gente de pensar antes de hablar. O sea, sí, es que tampoco me parece tan difícil. Me parece que se complica la gente bastante, o la gente de verdad tiene maldad dentro y lo hace para hacer daño, pero pensar antes de hablar, más que nada. Totalmente. Estoy pensando en Lamine Yamal, que es catalán, nacido en Mataró, creo que es, de padre Ujú. marroquí y madre guineana, al que, bueno, pues tienen una foto de él besando el escudo de la camiseta de Marruecos y lo mal que le sienta a la gente que lleva toda la vida llamándole moro de mierda, ¿no? Que es como, ¿pero qué queréis? O sea, Tal cual, tal cual, tal cual. Y es un chico que al final acaba de cumplir 16 años. es un niño. O sea, es que es un niño, Lucía, es un niño que acaba de cumplir 16 años y la gente lo está linchando, le están diciendo que no es de aquí. O sea, ¿qué preguntas se hace ese chaval en la cabeza? Hostia, pero si me siento de aquí, si soy de aquí, ¿por qué no me consideran de aquí esta gente? Pero si estoy defendiendo encima a la selección, o sea, ¿qué más quieren? Si he nacido aquí, ¿qué está pasando? Y que además, ¿qué pasa con ese binarismo de pertenecer o no pertenecer? Que soy de aquí y soy de allí, y punto. Y de Tal donde me cual, dé la gana, ya está, ¿no? tal Como los cual. vascos, que nacen donde quieren. Nacemos Era así. donde queremos. Más que los vascos, los de Bilbao, ¿eh? Eso que quede en Vale, concreto. perdón, perdón. Oye, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por tu generosidad. Eres un entrevistado fantástico Gracias porque a ti. buscas mucho en ti y haces, ¿no? Y cuentas muchas cosas que no todo el mundo atrevería contar, porque supongo que además en algunos casos implica bucear en recuerdos que no siempre fueron buenos. Así que mil gracias por colaborar en esta iniciativa. Ojalá juntas, contribuyamos a transformar las cosas. Hasta otra. Muchísimas, muchísimas gracias a ti, Lucía, por dejarme hablar y por dejarme expresarme y contar todo lo que sé y lo que me ha pasado.